Hola, ¿qué tal? Quería hablarles un poco del movimiento pictórico del romanticismo. Los artistas plásticos querían en este momento mostrar emocionalidad en sus obras, y a partir de eso lo que utilizan son líneas curvas, las luces y las sombras, el color, la textura, para que el espectador pueda sentir ese movimiento tanto político o como fenómenos de la naturaleza. Obras importantes a tener en cuenta es La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix en Francia, El caminante sobre el mar de las nubes, el fusilamiento de Francisco de Goya en España. Bueno, el romanticismo es un movimiento cultural que se dio a fines del siglo XVIII, en Europa sobre todo. Podríamos mencionar a Gran Bretaña, Alemania, que en realidad surge a partir de una reacción frente a lo que habían sido las ideas de la Ilustración, y un poco como reacción revolucionaria ante la razón y el orden. Entonces el romanticismo, en este periodo, digamos, vamos a tener una exaltación de las emociones y los sentimientos, aboca mucho a la subjetividad y a la expresión de esa subjetividad. Si damos un ejemplo, se da en todas las artes, la ciencia, se da en la literatura, pero si pensamos, por ejemplo, en la música, tenemos autores como Chopin o como Liszt, en donde ellos, a través de esta música romántica, hay una exposición muy fuerte a lo sentimental, y justamente a demostrar eso frente al mundo. Bueno, el romanticismo es una corriente artística e intelectual que surge como contrapartida a las famosas revoluciones burguesas. Las revoluciones burguesas las tenemos que ubicar como la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La contrapartida es que antiguamente se pensaba que, o sea, en ese tiempo, en el siglo XVIII, se piensa que la razón, el iluminismo francés, iba a salvar el mundo. El romanticismo, en realidad, como punto de vista de los artistas, es marcar a través del arte una contraposición a esto. Y entonces es digamos, sería exaltar la figura del yo, y también que el artista pueda expresar lo que tiene que ver con la subjetividad, que hasta ese momento no estaba. ¿Qué significa? Que el artista dice, por ejemplo, y puede expresar su mundo interior, las pasiones, los miedos, los sentimientos, todas las cosas que hasta ahí no se permitían ser mostradas, y a partir del romanticismo surge este movimiento en el cual se muestra, podríamos decir, el alma o la realidad al desnudo. Bueno, el romanticismo musical es una de las épocas más brillantes, ¿sí?, de la música occidental, porque los músicos en realidad dejan de depender de los mecenas y adquieren la libertad, que ya viene de la Revolución Francesa, esos ideales de no depender del mecenas para componer, sino de tener más libertad propia a la hora de crear sus propias canciones y transmitirles eso al público en general. Bueno, el romanticismo se puede decir que es un movimiento cultural que tiene lugar más o menos entre el siglo XVII, XVIII, algo del XIX, que se ubica en Inglaterra, Alemania, Francia. Siempre me acuerdo de un poeta, que me lo enseñaron allá lejos en esta secundaria misma. Algo me quedó del poeta Goethe. El romanticismo tiene que ver con los ideales del hombre, el movimiento tiene que ver con toda la cuestión artística, el generar emociones. Por eso tiene relación con todo lo que es, digamos, no la razón, sino dejar paso a que el hombre cree que sea creador en un montón de manifestaciones. De allí que el romanticismo, por eso yo les preguntaba antes, ¿hacia dónde? ¿Hacia la literatura? ¿Hacia la pintura? Bueno, si tengo que apuntar a lo literario, una obra maravillosa que yo se la recomiendo a todo el mundo,
que es Los Miserables de Víctor Hugo. Sobre el romanticismo musical les puedo decir que es un periodo de grandes convulsiones, de grandes cambios. Es una música que permanentemente está jugando con lo fuerte, lo suave, lo rápido, lo lento, o sea, permanentemente cambios. Y está permanentemente expresando lo que le pasa al ser humano, ¿no? Sus cosas buenas, sus cosas malas. Como de exponentes les puedo hablar de Chopin, de Schumann, de Schubert, Mendelssohn. Y una de las cosas que por lo menos a mí me gusta mucho de la música del romanticismo es la música programática, donde los músicos componían obras instrumentales, pero basadas en textos, basadas en cuentos, poesía, novelas. Pero en vez de que alguien las contara o que existiera alguien que cantara un texto de una canción, ellos trataban de describir toda esa historia con los personajes de esas historias a través de la música. Bueno, el romanticismo yo pienso que solamente existe cuando uno tiene hambre, come una buena hamburguesa o un buen plato de fideos con mucho queso y, chicas, no hay nada más romántico que tener la panza llena